Buenas noches a todos los que nos ven. Hoy en día estamos con Elizabeth Rivera, activista y profesora. Ella nos va a explicar de qué trata la ESI. Eh, Nos va a explicar un poco cuáles son los ideólogos de la teoría de género y cómo es que estos profesores basaron sus estudios en abusos sexuales infantiles y hoy en día son políticas de Estado en muchos países. Chile está siendo atacado constantemente por este tipo de ideología y ley. Eh, y bueno, todo esto lo dictan organismos mundialistas desde la Organización de Naciones Unidas, quienes han eh, utilizado al abuso infantil como materia programática para la educación de los niños. Así que, Elizabeth, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos tú quién eres. Buenas tardes. Gracias, Lisandro, por invitarme a tu canal. Mi nombre es Elizabeth Rivera. Yo soy profesora. Llevo más de 20 años ejerciendo la profesión de docente en distintos niveles educativos y he trabajado durante más de 10 años educando a padres y apoderados y a la sociedad en general sobre lo que es la ideología del género, explicándole a las personas que me han invitado a distintos lugares, a iglesias, a otros lugares, por ejemplo, hay familias que me han invitado hasta su casa para explicarles lo que es la ideología del género y cómo surge esta educación sexual integral. Yo pertenezco a una organización internacional que se llama Actúa Familia, que es una organización española que ellos defienden el derecho a la vida, defienden la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias. Yo soy delegada en Chile de esta organización y además yo acá he trabajado con la organización Somos Padres. Perfecto, cuéntanos de tu organización, por favor, Somos Padres. Somos Padres nace aproximadamente como en el año 2019, porque en el año anteriores yo había trabajado, ¿no es cierto?, con otras organizaciones con respecto al tema del avance de la ideología del género en nuestro país. En el año 2014 yo me interesé por estos temas porque yo soy mamá y creo en el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a nuestras creencias. Y mi hijo en ese tiempo era chico, menor de 5 años, y yo tenía serias dudas con respecto a que en ese tiempo ya habían comenzado a publicarse libros en Chile como Nicolás tiene dos papás. Entonces yo quería saber si acaso los padres teníamos derecho a poder defender la educación que nuestros hijos podían recibir en el colegio, si podíamos objetar esos contenidos. Y así es como yo conocí otras organizaciones internacionales, principalmente españolas, de los cuales aprendí mucho, de que en el mundo existía una ideología del género y que habían países que al 2014 llevaban más de 10 años luchando contra esa ideología. Y aquí en este país nosotros no teníamos idea de lo que ocurría, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo. Sí, eh, mira, yo estaba leyendo el libro que me enviaste. Es una persona que se llama Alfred Kinsey. Claro, ¿Tú nos puedes contar quién es? claro. Mira, primero para poder entender y explicarle a los padres qué es lo que es la educación sexual integral, tenemos que comprender que esta educación sexual nace, ¿no es cierto?, a partir de los postulados de algunos teóricos del género
feministas y también filósofos ateos, ¿ya? Y uno de los postulados que sostienen esta educación es que los niños tienen derechos sexuales y reproductivos. Y ese concepto lo acuñó Alfred Kinsey, que él no era ni médico, era un biólogo, ¿no es cierto? Y que él decía que los niños tenían una capacidad orgásmica igual que un adulto y que ellos tenían sus derechos afectivos, podían tener relaciones con ellos, con los que ellos quisieran, y para eso él hizo un experimento que para demostrar que los niños tenían una capacidad orgásmica igual que la de un adulto, él hizo un experimento con muchos niños a los cuales le producían este orgasmo y los niños tenían convulsiones. Y él decía que eso era síntoma de placer y a partir de eso hizo unas escalas, ¿no es cierto?, para demostrar que lo que él decía era verdad. El niño de menos edad por los cuales hicieron estos experimentos era un niño de 6 meses. Entonces, como ves, él era un abusador de menores y fue acusado de abuso a menores en aquellos años, en los años 50, y esa educación que él proponía se transformó, como bien dijiste tú al principio del programa, en políticas públicas. O sea, se tomaron esa idea de que los niños tenían derechos sexuales y reproductivos y se transformaron en lo que se denomina la educación sexual integral. Él es uno de los pensadores. Ahora, otra idea que surge de también este pensador, este señor, es que el género, ¿no es cierto?, fluye. O sea, los seres humanos no somos 100% heterosexuales ni homosexuales, sino que, llamemos, nuestra orientación sexual varía. Puede variar de totalmente homosexual a no tan homosexual, medianamente homosexual, no tan heterosexual, medianamente heterosexual y heterosexual. Entonces, él dice que nosotros fluimos en una escala de emociones, en el fondo, en que no existe ni la heterosexualidad ni la homosexualidad completamente. Esto lo había dicho ya Freud antes de que la naturaleza verdadera del ser humano era la bisexualidad, que todos éramos bisexuales. Ahora, ¿qué era lo que a nosotros nos regulaba? Era la educación que recibíamos. O sea que ahí vienen ya las ideas de otros pensadores que son los neomarxistas, los cuales planteaban que la cultura nuestra o éramos hombre y mujer, porque desde niños nosotros nos enseñaron a ser hombres y mujeres y porque nos pusieron nombre de hombres y mujeres, nos vistieron así y nos pusieron juguetes de hombres y mujeres. Pero que en realidad nosotros no somos hombres ni mujeres, porque si nosotros pudiésemos elegir, a lo mejor elegiríamos otra cosa. Y de ahí se complementa esta idea que es muy recurrente en esta educación, es que feministas marxistas como Simone de Beauvoir decían que el género era una construcción cultural, que la mujer no nacía mujer, sino que se construía. Y es así como ya comienza como a visualizarse lo que hoy se entiende como identidad de género. ¿Qué es lo que promueve esta educación? Porque en el mundo la educación sexual integral es un programa de educación, así como es matemática, lenguaje, inglés, ciencia. Es un programa, una asignatura, ¿no es cierto?, que tiene sus planes y programas propios y que en Europa se publicó en el año 2010 los estándares de educación europeos, y a partir de esos estándares son los estándares que se pretenden lograr en el mundo. Y ellos toman la edad de inicio de esta educación desde los 0 años.
y la dividen, ¿no es cierto?, por etapas de desarrollo, de los 0 a los 4, de los 4 a los 6, de los 6 a los 8, de los 8 a los 12, de los 12 a los 15, hasta ya la vida, llamemos preadolescente, los 18 años. Y desde la primera infancia, lo que se le inculca a los niños en los colegios europeos no es que son niños y niñas, sino que ellos pueden elegir lo que quieran ser. Y es así como el libro dice textualmente que ellos tienen derecho desde los 0 hasta los 5 años a explorar lo que ellos quieran ser. Por eso lo que conversábamos antes de la entrevista, por ejemplo, que hayan niños y niñas que los maquillen, puede ser una manifestación aquí en Chile de que tengan estas ideas, ¿no es cierto?, en los jardines, en los más pequeños, porque lo que pretenden ellos justamente es tomar el control, ¿no es cierto?, y formar estos niños confundidos que no saben si son hombres o mujeres. Ahora, el libro Los Estándares Europeos dice textualmente que a los 5 años ellos podrían decidir lo que quieran ser. Ahora, pero el ideal de hombre de esta educación es que sean género fluido, que vayan de un sentimiento a otro, porque en el fondo la naturaleza humana biológica, ser hombre o mujer, bajo esta perspectiva de esta educación desaparece. Lo que realmente importa es lo que la persona se siente, cómo se autopercibe. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Eso tiene que ver con que la revolución no se estanque. Ese es el fondo que está ahí. Que la revolución siempre esté andando, que nunca se produzca un estado en el cual la revolución llega a su fin. Mientras no, bueno, todo el objetivo estratégico internacional de la revolución que está andando en todo el planeta, mientras eso no se cumpla, la revolución tiene que seguir, nunca estancarse. Ahora, lo que yo no entiendo, Elizabeth, disculpa si te interrumpí, pero lo que yo no entiendo, y disculpa, te pido disculpas, no, porque como que se me agota la paciencia, no contigo, obviamente. Pero yo digo, ¿cómo es posible que los políticos adopten estos estándares? ¿Ellos tienen asesores o se vendieron, son traidores o qué pasó ahí? ¿Qué crees? O sea, yo creo que tú sabes más o menos qué es lo que pasa. A ver, yo creo que lo que tú bien dices tú aquí, bueno, hay una revolución de por medio en curso. Lo que se pretende aquí es volver, a ver, voy a pasar a otro tema que tiene que ver con lo que la revolución que tú me dices, para explicarte lo que tú me dijiste, ¿ya? Sí, por favor. Ya, el marxismo tiene dos líneas, la de Marx y la de Engels, ¿no es cierto? Y Engels, lo que decía él, que había que volver a un estado pasado, ¿no es cierto?, donde se había dado en el mundo lo que era llamemos, un comunismo primitivo. Y estas ideas las defienden las feministas que son marxistas, seguidoras de Marx y de Engels. Una de ellas es Sulamit Firestone, la cual dice textualmente en su libro que hay que volver al comunismo primitivo, donde la sociedad era muy distinta a la que nosotros tenemos en la actualidad, es como previa al capitalismo que llaman ellos. Entonces esta sociedad no era patriarcal, sino que era matriarcal. Era, ¿no es cierto?, la mujer era en el fondo como todo funcionaba en torno a ella, y ella podía tener hijos con distintas personas y los hijos seguían siendo de ella en el fondo. Pero además de eso, esta sociedad de este primitivo comunista entendía a la familia no como una familia monogámica, hombre, mujer, hijo, sino que era como un clan de no sé, 10, 15 personas, donde existía lo que te acabo de decir, por el género fluido. Entonces las relaciones
entre adultos y menores estaban permitidas, porque en ese tiempo, según ella explica, no, no existía el concepto que nosotros entendemos de infancia. Nosotros entendemos la infancia a los menores, ¿no es cierto?, de edad, lo entendemos como sujetos de protección, en que toda la sociedad tiene que cuidar a estos sujetos, ¿no es cierto?, que por su edad especial y sus características, nosotros tenemos que darle cuidados especiales y la familia cumple el rol primordial, ¿no es cierto?, de protegerlos, cuidarlos y en el fondo ser mediadores con la cultura. O sea, los padres tienen que dar este rol protector. Entonces, según ella, dice que esa visión es una visión romántica, que los niños en este comunismo primitivo no eran sujetos de protección, sino que eran hombres pequeños que podían tomar sus propias decisiones y ellos podían trabajar para ser independientes de sus padres y podían, ¿no es cierto?, tener relaciones con quienes quisieran. Entonces, en el fondo, este proyecto es un proyecto marxista principalmente, un proyecto que lo que busca es destruir a la familia, destruir la niñez, que no haya niños y adultos, sino que equipararlo y darle los mismos derechos y que los niños se liberen de la autoridad paterna. Ahora, las personas que promueven esto, yo creo que muchos de ellos conocen a Alfred Kinsey, ¿no es cierto?, conocen las teorías de las que te estoy comentando, en este caso de Engels, pero hay otro sector que yo entiendo que no, porque yo antiguamente, cuando empecé con este tema, sí conversamos con varios parlamentarios, ¿no es cierto?, y ellos se tomaban este tema, este tema no conocían lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ellos, hay mucha ignorancia con respecto al tema. Yo te puedo asegurar que hay gente que no entiende este cambio de lo que realmente están pretendiendo en el fondo realizar. Esta reingeniería social, muchas personas no la entienden. Porque, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que tú me vas a entender. Por ejemplo, la ley de inclusión. La ley de inclusión es una buena ley. La inclusión es un valor dentro de la sociedad. Por ejemplo, que vayan a estudiar a las universidades, a los institutos de educación superior, a los colegios, niños con discapacidades, ¿no es cierto?, y que los colegios tengan que aceptarlo, eso es bueno para la sociedad. Pensar que esos niños, por ejemplo, no tienen oportunidades por sus discapacidades, eso es cruel. Y yo he visto muchos niños, ¿no es cierto?, salir adelante y en la actualidad ser profesionales porque esta ley los ayudó. Ahora, yo trabajo en educación superior y conozco muchos niños que están estudiando una profesión y tienen discapacidades, y lo que tienen que hacer los profesores ya no es como antiguamente, que el profesor tenía la última palabra y ellos en el fondo no se ponían en el lugar de los niños. Ahora no, se tienen que adaptar a hacerle adecuaciones curriculares, ayudarlo, pero ese niño tiene que salir adelante. Lo mismo con respecto a los temas raciales, la inmigración. Todo eso, o sea, incluir a las personas en una sociedad, eso es un bien. Ahora, ¿cuándo se transforma en un mal? Cuando, por ejemplo, a los niños, a partir de todo esto, ¿no es cierto?, se toman, como el caso que vimos de la ley de identidad de género, de estos programas de acompañamiento, supuestamente a niños o adolescentes transexuales, emitieron niños, por ejemplo, de 3 años. Entonces ahí es cuando nosotros pensamos y decimos en qué cabeza puede darse una situación como esta, de incluir, ¿qué sabe un niño de 3 años si es hombre o mujer? O vimos que se saltaron las leyes en este gobierno, ¿no es cierto?, porque la ley de identidad de género era bien clara con respecto
a los límites que tenía y incluyeron a niños menores de edad, de 10 años, y hasta ahora se están investigando cuántos fueron hormonizados. Entonces, hay un tema que yo creo que hay un sector de la población que tiene la intención, como bien dices tú, de la revolución en curso, y eso es así porque ellos quieren transformar esta sociedad capitalista, ¿no es cierto? Porque eso es lo que plantean, transformar esta sociedad capitalista a una nueva, ¿no es cierto?, que sea neomarxista, pero a costa del sufrimiento de muchas personas. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la misma, lo que te planteaba yo, el caso de la hormonización de niños, por ejemplo, ¿cuál ha sido el gran problema? Es los daños que le provocan de por vida. Ahora, ¿y cuál es la herramienta fundamental que ellos utilizan para lograr todo esto? La ignorancia. La ignorancia y de que las personas no sepan, ¿no es cierto?, cuáles son las consecuencias que llevan a toda esta ideología, como lo que te acabo de señalar, que niños menores de edad sean hormonizados a temprana edad. Eso fue todo un escándalo que hasta el día de hoy está siendo investigado. Entonces, cuando tú me preguntas de que por qué hay personas que lo siguen, hay personas porque creen en esta ideología, ¿no es cierto?, porque pretenden instaurar el neomarxismo en el mundo, involucionar a lo que Engels decía, yo soy una convencida de eso, pero también es por ignorancia. Hay muchas personas que son sumamente ignorantes a todos estos temas. Bueno, que sean ignorantes nos deja un campo de acción igual, porque todos somos ignorantes en algo y solo basta que la persona se informe y ya podemos hacer algo, ¿cierto? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que tenemos algún tipo de esperanza, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones parlamentarias? Yo creo que sí. Yo creo que la educación es el mayor arma que nosotros tenemos para vencer el marxismo. Abiertamente, yo creo que si nosotros educamos a la población, o sea, parte de la población ha escuchado sobre los daños, sobre lo que pretende educación sexual integral, porque en el fondo educación sexual, ¿qué es lo que pretende? Primero, liberar desde temprana edad a los niños sexualmente, que los niños antes de los 4 años pierdan el pudor, la vergüenza, que son como las contenciones que tiene un niño ante el abuso sexual. Un niño, cuando las cosas no están bien, lo manifiesta a través de su cuerpo, ¿no es cierto? Tiene un cambio, los padres lo notan. En cambio, lo que ellos pretenden es que el niño pierda ese pudor. Entonces, iniciarlos a ellos y liberarlos sexualmente, porque es un niño destruido a temprana edad. Entonces, ¿qué sucede cuando ese niño llegue a los 12, 13, 14, 15 años? No va a tener idea de lo que es en el mundo, porque va a estar constantemente probando si es hombre o mujer, va a estar ahí siempre fluctuando entre lo que es y lo que no es. Por otra parte, esta educación, ¿qué le propone? Estos derechos, supuestos derechos sexuales y reproductivos que se supone que tienen los niños, que eso es una tremenda falacia, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con empezar una vida sexual a muy temprana edad, liberarlos de la autoridad paterna y promoverle todo lo que son los insumos, supuestamente para evitar embarazos no deseados, supuestamente para evitar, ¿no es cierto?, enfermedad de transmisión sexual, supuestamente para evitar el VIH, pero como última solución, si todo eso falló en cuanto a la prevención de los embarazos, está el aborto. Entonces, desde esta educación, el aborto pasa a ser un anticonceptivo más. Entonces, dime tú, ¿qué tipo de ser humano forma esta educación? Forma futuras generaciones totalmente desnaturalizadas, que no sienten amor, ¿no es cierto?, por ni siquiera yo creo que por el prójimo.
Y en nuestro país, en ese sentido, es muy alarmante la situación en que nosotros estamos. Porque yo hablaba estos temas, no sé, hace unos 10 años atrás con mi estudiante y el aborto no se hablaba en la sala de clase. La gente se escandalizaba. En cambio ahora las nuevas generaciones en la sala de clase lo dicen ya textualmente. Dicen, yo prefiero criar un perro que tener un hijo. ¿Y por qué? Porque no quiero traer al mundo hijos a sufrir. ¿Y de dónde sale ese concepto de los hijos a sufrir? También de una ideóloga, ¿no es cierto?, que fue la persona que inventó e instauró todo lo que era las píldoras en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y promovió el tema del aborto, que se llama Margaret Sanger. Y Margaret Sanger, a partir de todo el trabajo que ella realizó con respecto a este tema de fomentar el uso de preservativos y de todos estos mecanismos para la prevención de embarazos no deseados, se creó una organización llamada IPPF. Y ese IPPF en la actualidad tiene presencia aquí en Chile, que es APROFA y Miles, y son los que promueven educación sexual integral, ¿no es cierto? Primero, que se transforme en un derecho del niño a través de la ley, que no han podido lograr acá, porque habemos varias organizaciones que por años estamos ahí detrás de esta ley, ¿no es cierto?, de que no se apruebe, desde muchos años que hemos estado ahí influyendo para que no se apruebe, pero en la actualidad ellos tienen mucha presencia en los colegios, en las redes sociales, en las marchas feministas, y ellos promueven esto, que no se traen hijos al mundo a sufrir, que era lo que decía Margaret Sanger. Pero Margaret Sanger, ¿no es cierto?, ella vivió en una época, no sé, de mi abuela, donde las mujeres tenían 10 hijos, no tenían derecho a la educación, morían descalcificadas y sin dientes a muy temprana edad, producto de estos 10 embarazos en la pobreza más grande, ¿no es cierto? Y esos eran sus orígenes. Entonces ella pensando, ¿no es cierto?, que los niños venían a sufrir al mundo porque era lo que le tocó vivir a ella en la situación de pobreza en que vivía con 10 hermanos, ella comenzó todo este trabajo arduo de la prevención de los embarazos no deseados. Pero en ese trabajo también había una visión eugenésica de la sociedad, porque ella lo que pretendía también era eliminar a las personas de raza negra, pretendía eliminar a los niños discapacitados, pretendía eliminar, ¿no es cierto?, a todo lo que no fuera productivo. Entonces, esa visión de no traer niños al mundo a sufrir tiene ese sentido de que la persona elija a quién trae al mundo y quién no. Entonces, a la larga, lo que provoca es que, por ejemplo, hay países donde ya no nacen niños con síndrome de Down, porque a la madre le dan a elegir antes, diciéndole, mire, su hijo viene con tales complicaciones, ¿usted lo quiere tener o no? Entonces dice, no, yo no quiero traer un hijo al mundo a sufrir. Y simplemente no lo tiene. Entonces es así de deshumanizada esta educación sexual integral. En el fondo lo que propone es que el ser humano sea un ser solo, ¿no es cierto?, con un perro, y como a lo mejor como en una sociedad así como los chinos que tenían estas políticas de un solo hijo, y que en la actualidad hay muchas personas que no tienen ni hermanos, ni sobrinos, ni tíos, ni primos, porque están totalmente solos a causa de esta política. Bueno, a futuro en Chile va a pasar lo mismo. Bueno, y también está el tema de la despoblación. O sea, aquí en Chile ya no nacen prácticamente niños y estamos destinados a ser extinguidos como país, como nación. Y seremos reemplazados, de acuerdo a estudios de personas en la Universidad del Desarrollo, planteaban que, o sea, seremos reemplazados por inmigrantes y de los sectores con menos cultura y más pobres. Eso es más o menos lo que se pronostica a futuro.
Claro, o sea, yo he visto jóvenes que incluso ahora ni siquiera están teniendo perros, sino que están teniendo perros robots. También, pues, claro. También en este tema del transhumanismo, los robots y todo eso también está este sentido. Hoy día yo veía un video en Instagram de una robot gestante. No se supone que lo van a publicar o sacarlo como a la luz en el año 2026. Es como la sociedad de que las mujeres no tengan hijos, en el fondo, para liberarse de este patriarcado opresor que son los hombres. O sea, el feminismo también lo que más inculca a las mujeres desde temprana edad, a niñas, como te digo yo, estamos hablando séptimo, octavo, primero, medio, segundo, hasta cuarto medio, le inculca que el matrimonio es una institución opresora, que la maternidad es una institución opresora, que hay que liberarlas de esa opresión. Entonces ella dice, pero ¿para qué yo entonces voy a tener hijos? Prefiero viajar, estudiar. Pero no hablan de lo que significa llegar a la vejez sola. Esa Claro, parte no la cuentan. claro, es que lo que pasa ahí es que hay una sociedad entera orientada al placer, Al hedonismo totalmente. al Y al materialismo. existencialismo. Y al Claro. materialismo, o sea, al tener. Mm. Claro. Entonces, como lo que te contaba, la educación sexual integral es eso. O sea, en el fondo, educar a los niños desde la primera infancia que ellos son una construcción cultural y que pueden elegir lo que quieran ser. En segundo lugar, que eso sería identidad de género. Por otra parte, el tema de poder tener relaciones con quien ellos quieran, de que ellos tienen una vida sexual y que pueden tener las parejas que ellos quieran, eh, supuestamente prevenir los embarazos no deseados y proponerle todo tipo de soluciones, la pastilla el día después. Y por último, si falla, el aborto como un método anticonceptivo. Yo conversaba hace muchos años atrás cuando me empecé a interesar en estos temas con una amiga que conocí que era española y ella me decía que, por ejemplo, con estas leyes en España había niñas que llegaban a los 16 años con 3 abortos, porque ellos le enseñan que ¿no es cierto?, el embrión, ¿no es cierto?, no es un ser humano, sino que es un tejido celular y que si tú abortas no matas a nadie. Entonces es totalmente desnaturalizar a las mujeres también de esos afectos, llamemos naturales, la maternidad, Bueno, que no tienen otra especie, o sea, ser madre. claro. Hay un tipo ahí también que aparece en tu libro que se llama Peter Singer, que está a favor del infanticidio. A mí me suena mucho todo esto que tú me estás contando, con este tema de que no queremos niños que vengan a sufrir, no queremos niños con discapacidad, etcétera. Es como, y este tipo defiende netamente matar a estos niños. Exacto. Aquí yo estaba escuchando, leyendo un comentario de Marcelita que decía, Elita, la ENU, la ESI son casi lo mismo. Claro, o sea, lo que pretende esta educación es tomar el control de las conciencias de los niños desde la más tierna infancia hasta que sean adultos. Es un sistema de control de la población y de decirle cuántos niños tienen que nacer, cuántos no, y de qué manera tienen que vivir. En el fondo es eso. La ENU también tenía ese sentido de que tomaba el control desde la educación, desde de la primera infancia. Contémosle a la gente qué es la ENU, porque hay mucha gente que no sabe qué es la ENU. La ENU era la educación nacional unificada que se proponía en el gobierno popular, ¿no es cierto? Y que tenía ese sentido de tomar el control desde la primera infancia, ¿no es cierto? Que fuera una sola educación, que no existiera la diversidad de educación que existe ahora, La UP, ¿ya? ¿verdad? Estamos hablando de la UP, Estamos hablando de la UP, claro. de Y ahí Salvador también Allende y toda esa gente. claro, también ahí estaba el tema, estos temas de la inclusión, esos temas de la democratización, pero en el fondo es tomar el control y reemplazar a los padres en la educación.
que no se pueda elegir proyecto educativo porque el Estado entregaría un solo proyecto, que sería único. Ahora, en ese sentido, en Chile se ha avanzado, sí, en ese aspecto de que el Estado tome el control de la educación de los niños, porque en Chile se aprobó un sistema de garantía de los derechos de los niños, en lo cual señalaba como principio que el Estado era el garante de los niños, de los derechos de los niños. Entonces, cuidado con eso, porque si es el garante, él tiene que promoverlo. Entonces, aquí hay varias cosas que ya se han considerado como derechos. Identidad de género se consideró como un derecho de las personas. El aborto, si se aprueba el aborto legal, sería un derecho de la mujer. Si se aprueba educación sexual integral, sería un derecho del niño. Y si se aprueban como derechos, el Estado tiene que promoverlos y protegerlos. Entonces, por ejemplo, en México, que yo hace años atrás conocí a unas profesoras con las cuales trabajamos harto este tema, y ellas nos explicaban porque se había aprobado un año antes que acá en Chile. Ella contaba que, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los canales, a través de las plataformas de los distintos ministerios, todo el día se bombardeaban los derechos de los niños. Desde que se aprobó esa ley, todos los días se promovía. Y el derecho que más promovía era el derecho a la privacidad. O sea, que los niños tenían que tener una vida privada, que los padres no se inmiscuyeran en las cosas que les sucedían. Y acá en Chile trataron de hacer lo mismo, pero como nosotros estábamos preparados porque habíamos visto, ¿no es cierto?, conversado con muchas personas donde se había aprobado esto, como por ejemplo en Argentina también había una profesora que nos ayudó mucho, teníamos claro que ese es el derecho que más promovía, la privacidad del niño. Entonces ese artículo no lograron aprobarlo con toda la radicalidad que querían. También el primer proyecto, no por ninguna parte estaban presentes los padres, pero aún así también había unos artículos donde los niños decían que tenían derecho y libertad para salir a manifestarse, ¿no es cierto?, sin autorización de sus padres y hacer como en el fondo lo que quisieran. Bueno, se logró socavar porque aquí, gracias a Dios, hay organizaciones a las cuales yo le nombro porque ellos me encantan por lo que han hecho, que es Comunidad y Justicia, que ellos siempre han estado presentes en el Congreso. Ellos lograron socavar una serie de artículos, pero aún así, el haberse aprobado esa ley sí menoscaba, ¿no es cierto?, o rebaja los derechos de los padres, porque ya no es el padre el único, llamemos, garante de los derechos, sino que también el Estado. Y en ese sentido la ENU tenía ese aspecto, porque ellos proponían que el Estado era todo. El Estado entregaba la formación espiritual, física, era lo mismo que querían hacer con este sistema de garantía. Pero aquí, aún con toda la lucha, se logró nuevamente reponer a los padres en el proyecto. Cuéntame algo, por favor. ¿En qué está todo el movimiento de ustedes? Yo me acuerdo que el año 2022 o 2023 creo que fue, asistí a un par de marchas acá en Viña del Mar. El año, bueno, más atrás venía este bus. El bus de la libertad. El bus de la libertad, sí, yo me acuerdo que ahí hacía cosas por redes sociales. ¿En qué está todo el movimiento ahora? En la actualidad, el movimiento padre sigue vigente. La última gran pelea fue contra el aborto legal, que fue el 25 de marzo. Hicimos una manifestación sumamente grande. Se hicieron varias cosas muy interesantes que antes no se habían hecho en Chile. Bueno, se hizo un acto en la Plaza de Armas, donde se invitaron a profesionales de la salud, como los médicos por la vida, las matronas por la vida, habían abogados por la vida, mujeres que contaron testimonios sobre
cómo ellas habían enfrentado embarazos sola porque las parejas lo habían dejado, las habían abandonado a su suerte, y ellas habían llegado a hogares de mujeres donde podían tener a sus hijos, lo acompañaban durante los 9 meses y más para que ellas pudiesen llevar a cabo su maternidad. Ahora, ¿por qué era muy importante esa manifestación? Porque la ministra Orellana había ella anunciado un proyecto de aborto legal. Y el proyecto de aborto legal lo que significa es otorgarle el derecho a la mujer a abortar hasta las 14 semanas sin causales. O sea, la que quiere abortar, aborta, hasta las 14 semanas. Por otra parte, estaba el tema que se iba a socavar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y de las personas de la salud. Y por otra parte, lo que decían algunas noticias que yo leí era que se pretendía a través de este proyecto ingresar educación sexual integral a los colegios. Entonces, era sumamente importante visibilizarlo, y ahí se unieron muchas organizaciones pro vida, también de defensa de los padres a educar a los hijos conforme a sus creencias, o sea, resguardar el derecho preferente de todo padre a educar a sus hijos, y se logró hacer un importante trabajo. Esto fue el 25 de marzo de este año. Gracias a Dios se sumaron personas en regiones, y también fue muy grato porque trabajar, y la quiero nombrar acá, la Cristel Fermer, porque ella yo creo que fue un pilar fundamental en haber llevado a cabo, porque ella puso a disposición de todos nosotros toda su red de personas pro vida que conocía. También se lograron iluminar edificios con los colores pro vida. Entonces y mandar una carta al presidente, ¿no es cierto?, hablándole sobre el tema de concientizar el valor de la vida y sobre todo respetar los derechos de las personas que trabajan en la salud a la objeción de conciencia, ¿ya? Fue muy bueno. Entonces los movimientos están muy vigentes, ¿ya? Todavía existen estos movimientos, pero ahora están un poco en stand-by, en el sentido de que, bueno, el proyecto de aborto legal, si bien fue ingresado, está ahí en el Congreso. No hay anuncio de que vaya a prosperar. Con respecto a educación sexual integral, ahí, bueno, siempre los grupos que existen están alertas con respecto a lo que los padres digan con respecto a lo que pasa en los colegios, ¿ya? Porque si bien es cierto, en Chile no se ha aprobado como derecho del niño a través de un proyecto de ley, sí el presidente, ¿no es cierto?, lo que hizo por recomendaciones del diputado Schneider, ¿no es cierto?, lo que hizo fue hacer un acuerdo, ¿no es cierto?, un proyecto acuerdo que llaman ellos, para que se ingresara esta educación a los colegios. Cuando se empezó a incorporar, yo conocí a hartos apoderados que conversaban, me llamaban, me decían, oiga, yo sé que usted se dedica a tal cosa, usted nos podría orientar qué podemos hacer, porque en el colegio de mi hijo anunciaron que iban a hacer educación sexual integral y nosotros estábamos muy preocupados de cuáles son los contenidos que les van a dar, qué sé yo. Entonces yo lo ayudaba a ellos con carta a los directores del colegio de que se respetara el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en sus creencias, y le nombrábamos todas las leyes y todos los acuerdos y los tratados internacionales donde se respetaban este derecho de que existía y que el Estado tenía que respetar. Y hay lugares donde se frenó. Ahora, pero eso es un misterio saber si en todas partes se frenó. Porque aquí el único que puede ejercer el derecho preferente de los padres es el propio padre. O sea, si el padre no hace la denuncia, o nadie lo va a hacer por él. Entonces es sumamente importante hacer estas denuncias. Y si necesita la orientación, acercarse a personas como usted, Lisandro, o a mí, u otras organizaciones que ayudan a los papás a orientarlos sobre lo que pueden hacer.
Pero los movimientos todavía están vigentes, pero sí, a lo mejor no han habido marchas ni ese tipo de manifestaciones, porque también hay que entender que lo que pasa con los movimientos padres es que el boom es cuando los hijos están en edad escolar, po. Y si tú pensarás, yo que inicié este tema en el año 2014, o sea, mi hijo y las amigas de mis amigas que tenían hijos en edad escolar ya salieron del colegio. Entonces los papás se retiran. Entonces son agrupaciones que siempre hay que estar rearmando con nuevos papás, contándole lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que podría pasar, y que se vayan formando nuevos padres organizados. Ahora, el ideal sería tener padres organizados de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto? Claro, ese es como el ideal, el sueño que todos quisiéramos, ¿ya? Pero siempre hay que estar, por eso digo, la educación es sumamente importante, siempre hay que estar educando a los papás, a la sociedad sobre estos temas, porque los papás se renuevan, van, vienen, van, vienen. Sí, sí, sí. Yo vi que tenían unas páginas web, están vigentes las páginas, las redes sociales de ustedes, los podemos encontrar, otra gente los puede encontrar, Yo tuve 2 páginas web y las 2 me las botaron. Ahora hay una página en Facebook que se llama, a ver, déjame buscar acá, que yo publico información sobre noticias de actualidad, que se llama, ni yo me acuerdo. sí. Espérame, déjame, es que tengo varias páginas, entonces, aquí, se llama, no, espérame un segundito, ahí, chun, chun. Bueno, yo tengo varios perfiles con respecto al tema y que rechazamos ESI, ¿eso se llama? Rechazamos ESI y Rechazamos ESI Chile, sí, debe ser esa. sí, Claro, porque aquí estás tú. Hay una foto claro. tuya ahí. Esa página yo subo harta información y si alguien quiere comunicarse puede ser por ese medio. Yo he Perfecto. tenido varias páginas, pero a mí hay 2 que me votaron la página. Cuando escribimos el libro hicimos un blog, también no queda nada del blog, subimos muchos videos, información sobre el tema de la educación sexual integral en el mundo, todas las charlas que dimos en distintos lugares, seminarios, todo eso lo desapareció. ¿Y por qué, Yo- por qué desapareció? ¿Qué pasó ahí? Porque seguramente la hackearon, pues, Mm, claro. Entonces, siempre, como te digo, este movimiento siempre tiene que estar en movimiento en el sentido de que tienen que ir renovándose las personas, porque, claro, yo, por ejemplo, mis amigas que yo tenía en ese tiempo cuando empezamos, ya salieron de cuarto medio. Entonces, como que las personas también se agotan y no continúan. claro. Claro, es que a eso apuestan ellos justamente, pues, a que el asedio sea constante y lo que ellos ven como enemigo termine por tirar la toalla. Exacto, Mm, exacto. Por eso es importante volver a agrupar padres con hijos en edad escolar para monitorear qué es lo que pasa en los colegios, qué es lo sí, que sucede, cuáles son los contenidos que le entregan, porque cuando se hizo este acuerdo de educación sexual integral, hubo una época que fue como bien bullado, entonces varios papás estaban complicados porque tenían hijos pequeños y le anunciaron en el colegio que iban a hacer educación sexual integral, ¿entiendes? Y yo a los papás que se acercaron a mí, yo lo dejé súper como muy clarificado qué es lo que tenían que hacer en el caso de que ellos vieran que los contenidos que le entregaban eran peligrosos para la integridad del hijo. Y como te digo, y yo hice cartas que me habían pedido de años anteriores y logramos en varios colegios frenar el tema o que esto no fuera tan radical. Entonces, de ahí yo no recibí más denuncias. mm.
sobre temas. Pero el otro día veía un video de en Temuco, ¿no es cierto?, que Ingrid Bond estaba ayudando a unos papás a poner una denuncia por unas clases donde le habían entregado contenidos que no eran apropiados para la edad de los niños. Entonces, siempre los padres tienen que estar atentos a los contenidos, a las actividades que se hacen en los colegios, y la idea es volver a rearmar grupos de padres. Sí. Y también, bueno, en la medida de lo posible, hacer actividades parlamentarias con los parlamentarios, de concientizarlos de que nos ayuden, ¿no es cierto?, siempre a respetar el derecho de los padres. Y en ese sentido hay hartos parlamentarios que lo hacen. Sí, y bueno, también marchar, hacer marcha y cosas así. No es marchar Claro, todos se los pueden días, hacer pero intervenciones urbanas, ¿no es cierto? Se claro, pueden hacer actividades nosotros hicimos muchos años actividades en plaza, intervenciones urbanas, manifestaciones, escribir cartas a los parlamentarios, ir al Congreso. sí, Entonces, hubo una época antes de la pandemia que se hacía mucho, pero después de la pandemia, como ahí se aprobó el sistema de garantía de los derechos de los niños, como que hasta ahí hubo como un cierre del tema, muchas personas se alejaron, pero este es un tema que tiene que estar siempre vigente porque la situación es que ustedes ven, o sea, si nosotros nos preguntamos cómo a este acompañamiento, a este programa de acompañamiento de identidad de género, eran 4.000 niños, o sea, ¿de dónde salieron esos 4.000 niños? Entonces ahí, cuando uno piensa y dice, bueno, yo lo vi como profesora en un colegio, las psicólogas, ¿no es cierto? Yo tenía una estudiante que ella tenía muchos problemas emocionales por la vida que ella llevaba, ¿no es cierto? Su familia. Ella después contó con los años que su abuela era alcohólica, su mamá era alcohólica y que ella había vivido bajo mucho estrés, mucha angustia y que lo había pasado mal. Ese era el problema que ella tenía. Pero la psicóloga del colegio donde yo trabajaba, lo que hizo fue mandarla a estas organizaciones de derechos del LGTBI. Entonces ella se fue en diciembre y no sé, pues se llamaba María, y cuando volvió en marzo se llamaba Mario. Entonces empezó, y ella ya tenía 14 años, entonces empezaron los tratamientos de hormonización para cambiarlo de sexo. Entonces ahí es cuando las personas no saben el tremendo daño que le están haciendo a esa niña, porque, a ver, un tratamiento de hormonización de partidas de por vida tiene un costo material y también en la salud, porque no es inocuo el tratamiento, tiene repercusiones. Ahora, en este país, por ejemplo, no se ha visto nada con respecto a ese tema, pero en otros países la situación ha sido sumamente eh, triste, niños mutilados, ¿no es cierto?, para cambiarlos quirúrgicamente de sexo. Niñas que le han sacado los pechos, los niños que le han sacado sus genitales, ¿no es cierto? Y ahora que son adultos o son más grandes, se dan cuenta que les destruyeron la vida. ¿Y quién responde por eso? sí, Ese es como el extremismo que no quisiéramos llegar. Por eso es muy importante la educación, que las personas se informen, que existan programas como lo que tú estás haciendo y de buscar a papás con hijos en edad escolar. sí, pues muchos de ellos después optan por el suicidio. Además, además, ahora yo no sé si tú escuchaste este tema de la polémica que hubo sobre este tema de los niños que habían ingresado al proyecto de acompañamiento de identidad de género. No. Bueno, ahí Mm. hubo una comisión de investigación
¿no es cierto?, en el Congreso, para ver qué era exactamente lo que se había hecho con los niños. Y era sumamente angustiante escuchar a papás, por ejemplo, que contaban que un día, no sé, lo llamaron del colegio para decirle que su hija no era niña, sino que era niño. Entonces le dijo que no estaba de acuerdo porque nunca la niña había tenido problemas con respecto al tema. Entonces le dicen, bueno, usted es un padre resistente, por lo tanto, con el tiempo, como él no aceptó lo que le habían dicho, le quitaron a la hija y se la llevaron a Mejor Niñez. Cosas de ese tipo, lo que contaron en los testimonios de papás que habían vivido estos temas. Entonces, por otra parte, hay personas activistas que son trans, ¿no es cierto?, que son pro defensa de los niños porque saben los daños a la salud que provocan estos tratamientos, ¿cierto? Claro. Los daños irreversibles. Por lo tanto, como ellos saben en carne propia lo que es vivir con tener que hormonizarse diariamente prácticamente, ellos fueron al Congreso a contar sus testimonios de que esto no era tan simple como que no era cambiarse ropa, que este tema era sumamente grave, someter a niños a tan temprana edad a tratamientos de hormonización. Entonces, ese es el tipo de cosas que pasan, pero por la ignorancia de las personas. Entonces, por eso yo insisto que este tema, la educación es la mejor arma que nosotros tenemos para poder defender a los niños, ¿no es cierto?, defender a los padres, ¿no es cierto?, que son víctimas, a lo mejor de profesores, de psicólogos o de personas que son activistas, ¿no es cierto?, de estos movimientos. Sí. Bueno, Elizabeth, vamos terminando entonces. Te dejo cordialmente invitada para una próxima ocasión. Qué bueno que estuviste acá conmigo para presentarte. Y claro, yo voy a tratar de hinchar siempre también donde tenga algo, ¿cómo se puede decir? Donde pueda llegar con algún mensaje para que esto no pase lo que está pasando, que se ve como que se apagó y ellos están aprovechando un poquitito que está apagado como para avanzar. Entonces, sí, es Claro. angustiante como, bueno, yo que tengo dos niños chicos, eh, pero también me pongo en el lugar de lo que tú decías, de lo que pasaron los otros padres, lo cual es Claro. una aberración completa, si esa es la verdad. Entonces, eh, unas palabras como finales tuyas para cerrar sería lo ideal. Bueno, primero agradecerte, Lisandro, por haberme invitado. El mensaje yo creo que más importante a los padres, recordar siempre que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que los padres son los que forjan el carácter de los niños a través de la educación de los hábitos. O sea, un adulto que tuvo un padre o una madre al lado desde chiquitito, inculcándole hábitos de limpieza, de responsabilidad, hábitos de trabajo, de estudio, de compañerismo, hábitos de salud mental, ¿no es cierto?, va a ser un adulto que va a ser un bien a sí mismo y a la sociedad. Por eso al progresismo le interesa mucho sacar a los padres del lado de los niños, porque ellos saben que un niño que no tiene ese padre que le forja el carácter es fácilmente manipulable, puede ser fácilmente esclavo de otro, de ser esclavo. Por eso es muy importante la formación que los padres dan a los hijos, porque ellos forman el carácter, y el carácter en el fondo son las virtudes, y las virtudes son lo contrario a la perversión, que en el fondo significa esta educación, porque no es un valor enseñar a una mujer matar a sus hijos en el vientre de la madre. Por lo tanto, es una perversión, ¿no es cierto?, que se opone a la virtud. Entonces, es muy importante la formación que un padre da a sus hijos. Por eso yo lo invito a todos a trabajar en promover el derecho de los padres,
como dice Lisandro, a que no se vea como un movimiento apagado, sino que se vea un movimiento siempre activo, que está luchando por la familia, por la defensa de los niños, ¿no es cierto? Y por la defensa de la, llamemos en forma íntegra, la salud mental y espiritual de los niños, a que no sean bombardeados, ¿no es cierto?, por cosas que los destruyen, los estresan o les provocan sufrimiento. Así que yo creo que ese es el mensaje más importante, de que los padres tienen que unirse en estar siempre informados y educados con respecto a lo que pasa, ¿no es cierto?, en la educación, en los colegios y en los medios de comunicación también. Esas serían como mis palabras finales. Perfecto, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la gente que lo va a ver. Yo sé que somos poquitos, pero aquí están los mejores. Así que dejo invitada a Elizabeth para una próxima ocasión. Y buenas noches a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a la gente que comentó. Un abrazo a Marcela, muchas gracias Tatiana. Así que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches.